Hola cazadora, yo soy Lidia, creadora del proyecto Arcoíris de Promesas, un espacio en la red para ti, mujer cristiana. Estamos en este reto de proverbios y ya llevamos 27 capítulos y el de hoy es el 28, donde estamos aprendiendo sabiduría directamente de la mente de Dios. Así que si no nos conoces, somos Arcoíris de Promesas, estamos en la web como arcoirisdepromesas.com y en las redes sociales búscanos como Arcoíris de Promesas en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube. Bueno, pues entonces vamos a empezar hoy con este capítulo 28 en donde hay bastante para aprender, pero yo me enfoco o Dios me muestra a mí en lo personal, es lo que yo te comparto, me muestra 6 verdades y 6 promesas. ¿Qué diferencia hay entre verdades y promesas? Las verdades son cosas que ya están establecidas, son palabras que Dios ya estableció en su palabra para ti que le sigues, para ti que eres justa, para ti que eres buena, para ti que eres su hija, pues. Así es, esas son las verdades. Y las promesas son cosas que tú vas a recibir cuando das ciertos pasos. Cuando tú das un paso de obediencia, Dios te regala una recompensa, Dios te da un premio y esas son las promesas. Así que yo encontré 6 verdades que ya están establecidas y solamente las tenemos que creer para poder tenerlas. Las verdades nadie las va a poder cambiar. Las verdades tú ya las tienes, nada más las tienes que activar, ¿no? Bueno, y empezamos. La primera verdad que yo encuentro está en el versículo 1 y es de valentía para las mujeres justas, para las mujeres honestas que aman a Dios. Y dice que somos valientes como leones. Así que no tengamos esa idea de que, ay, es que yo soy muy cobarde para esto, ay, es que yo le tengo miedo a esto. No, los que tienen miedo son los perversos, dice la Biblia. Los perversos huyen cuando nadie los persigue, ven fantasmas por todos lados, pero los justos, yo diría, las justas son tan valientes como el león. Nosotras no le huimos a las circunstancias, nosotros enfrentamos porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nosotras somos valientes. Bueno, la segunda verdad es entendimiento. Para ti y para mí, que buscamos a Dios, que somos justas, que estamos limpias, redimidas bajo la sangre de Cristo, para nosotras hay entendimiento. Y está en el versículo 5, dice, las que siguen al Señor entienden la justicia a la perfección. El versículo, toda verdad y toda promesa tiene una contraparte, ¿sí? Una para las hijas de Dios y otra para los malvados, para los perversos, para los contrarios, ¿sí? Entonces, para nosotras hay entendimiento y esto quiere decir que cuando nosotras caminamos de la mano de Dios, vamos a entender y comprender perfectamente lo que es correcto. Nosotras lo vamos a tener tan claro que no nos va a quedar otra que seguir ese camino porque tenemos ese entendimiento. Las personas que no siguen a Dios, las personas que se niegan a aceptar a Dios, no tienen idea de la diferencia que hay entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo honesto y lo deshonesto, ¿sí? Esta es una verdad para nosotras. Nosotras entendemos bien lo que Dios nos dice, ¿sí? Bueno, la siguiente verdad es acerca de las oraciones y está en el versículo 9. En mi versión dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. En otras versiones dice que Dios aborrece la oración de los
desobedientes, de los que no obedecen. La contraparte es, o sea, esto no es para mí, porque yo sí he dispuesto mi corazón, ni para ti tampoco, obvio, eso es lo que quiero decir, no es para nosotras, porque nosotras tenemos nuestro corazón abierto y dispuesto para obedecer a Dios en la medida que podemos. Esto no es una cosa para que tú te pongas a culpar que Dios no va a oír tus oraciones. Si fallamos, si cometemos errores, equivocaciones, pero en nuestro corazón lo que nosotros queremos es obedecer a Dios. No es que estemos de rebeldes, es que a veces nuestra humanidad no nos lo permite, pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces, si esta verdad es para los que no obedecen, entonces la contraparte somos las que sí obedecemos, ¿no? Nosotras sí tenemos oraciones escuchadas en el trono de la gracia. Nosotras sí, porque sí obedecemos, sí estamos dispuestas a seguir las instrucciones, ¿no? Y la siguiente verdad que yo encontré es una verdad de bendición y está en el versículo 14 que dice: benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. En otras palabras, esto es para ti y para mí, que tenemos temor de Dios, que lo respetamos, que intentamos seguir sus pasos dentro de nuestras posibilidades y con su ayuda. Esa es una verdad, que tú y yo somos benditas porque no queremos ofender a nuestro Dios haciendo maldad, ¿no? Y la contraparte es que los tercos van directo a graves problemas, es decir, los que insisten en hacer maldad, esos son los que van a tener graves problemas. Y la siguiente es de provisión, una realidad que hay para ti y para mí, y está en el versículo 19, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Es para las diligentes, para las que no dejan de trabajar, para las que siempre están buscando la manera de estar ocupadas con sus manos, y para esas mujeres que se esfuerzan con sus manos en su trabajo, esas mujeres tienen esta verdad. O sea, no es de que Dios me prometió y no está, no, es una verdad. Eso no se puede mover. Si tú te esfuerzas en tu trabajo, siempre tendrás comida en abundancia, dice la palabra. Y la última verdad es prosperidad. En el versículo 25 dice: confiar en el Señor resulta en prosperidad. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. ¿Cómo explicamos esto? Es que tengo que ver la contraparte, porque la contraparte dice: la avaricia provoca pleitos y confiar en el Señor resulta en prosperidad. Avaricia es querer amontonar riqueza o bienes materiales. Esa es la avaricia, querer guardar y no compartir nada más para tenerlo ahí acumulado. Esto, la avaricia, la gente que padece de esta situación de avaricia, pues provoca pleitos, porque en su afán de querer tener más, igual y se busca enemigos por todos lados. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, me recuerda ahorita el versículo del capítulo 10, versículo 22, que dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Entonces vamos a confiar en esa bendición de Dios, porque ahí es donde viene la prosperidad. ¿Sí? Bueno, y estas son las 6 verdades. Ahora vamos con las 6 promesas, que esas sí están condicionadas. Si tú haces esto, te va a ir así, ¿no? Y si tú eres así, vas a tener esto, ¿no? Y la primera
está en el versículo 10, la primera promesa que también tiene sus contrapartes. Versículo 10 dice, los honrados heredarán cosas buenas. Hay una versión que dice, los íntegros heredarán el bien. Entonces, yo lo voy a aplicar a nosotras. Las mujeres buenas tendrán cosas buenas. Las mujeres buenas heredarán bienestar, heredarán el bien. Y la contraparte está en donde dice, el que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa. Pero las que buscan el bien, pero las honradas, heredarán cosas buenas. Eso es para ti y para mí si somos honradas, honestas, justas, íntegras. ¿Qué quiere decir íntegra? De una sola pieza, que no cambiamos de opinión con respecto en este sentido, que no cambiamos de opinión con respecto a nuestro Dios, a nuestra fe, que somos de una pieza, que lo que decimos ahorita lo confirmamos después. Lo que digo frente a ti, lo confirmo detrás de ti también, ¿no? Bueno, esa es la integridad. Heredaremos cosas buenas. Misericordia, versículo 13. Versículo 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. A mí me parece que esta promesa es como que hay que irle entendiendo de otra, hay que ver la contraparte para ver qué nos toca también, porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, que si los pecados los guardamos, los callamos y no le decimos nada a Dios y no le decimos nada a nadie, entonces no va a haber prosperidad. Pero los que confiesan sus pecados, dice, confiesan y los abandonan, dice, recibirán misericordia. Pero no tiene que ver nada con la prosperidad. Entonces, tenemos misericordia y tendremos prosperidad también, ¿no? Las dos cosas, eso me encanta. Y la tercera promesa es que Dios te va a librar del peligro. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo te va a librar del peligro? ¿Qué paso tengo que dar para ser salvada de los peligros? En el versículo 18 dice, los intachables serán librados del peligro. Las intachables serán libradas del peligro. Las intachables, las íntegras, las que no tienen doble discurso, ¿no? Las intachables serán libradas del peligro. Una promesa que a nosotras nos viene bien en este tiempo, que nos conviene ser íntegras, honestas, buenas delante de Dios para no caer en esos peligros. Él nos va a librar de peligros de enfermedades, de asaltos, de lo que tú puedas tener temor. No hay que tenerlo porque somos íntegras, somos intachables. No quiere decir eso que no cometas errores, sino que tengas esa madurez de confesarlos. Ya ves lo que dice en el versículo 13, el que confiesa y abandona su pecado, alcanzará misericordia. Entonces, es una combinación de promesas que nos lleva a un punto en el que no nos queda otra más que ser intachables, íntegras delante de Dios, sinceras delante de Dios. Y la siguiente promesa es de recompensa. En el versículo 20 dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. ¿Cuál es la persona digna de confianza? Una persona leal, una persona fiel, una persona honrada. Esas somos tú y yo ahora mismo. Y esta promesa
tómala, porque cuando nosotras decidimos ser honradas y fieles con Dios y con los que nos rodean, vamos a tener una grande recompensa. Dice otras versiones, tendrá bendición. Así que no tenemos que preocuparnos de nada, porque Dios nos va a bendecir en esa área donde más la estamos necesitando, ¿sí? Esta promesa está hermosa también. Y si te das cuenta, todas las promesas son para las íntegras, para las justas, para las honestas. Así que Dios hace un llamado hoy a la integridad, a la honestidad y a la justicia. Y vamos con la quinta promesa, que es estar a salvo, y es el versículo 26. El que camina con sabiduría está a salvo. El que camina con sabiduría está a salvo. Es algo muy parecido al versículo 18. Y es que mira, la contraparte dice, los que confían en su propia inteligencia son necios. Entonces, caminar con sabiduría quiere decir que no estamos confiando en nuestra propia inteligencia, sino que estamos confiando en Dios. Esa es la sabiduría, tener temor de Dios. Si nosotras caminamos con temor de Dios, si nosotras caminamos confiando en Dios y no en nuestra propia prudencia, entonces estaremos a salvo de peligros. Estaremos a salvo de peligros. Parece que es la misma que el versículo 18. Parece que es la misma, ¿sí? Pero es con otra condición. Todo nos lleva a lo mismo. Y la última promesa es de provisión. Si te das cuenta, también hay provisión acá. Pero aquí la provisión es, en el versículo 19, el que se esfuerza en su trabajo. Esta es una verdad. Pero aquí la provisión viene cuando tú ayudas a los pobres. En el versículo 27 dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. Así que imagínate si unes esforzarte en tu trabajo con ayudar a los pobres, abundancia viene para tu vida, porque esta es una promesa de Dios. Así que aquí tenemos 6 verdades y 6 promesas en este capítulo 28 de Proverbios que yo creo que bendecirán tu vida, así como bendice la mía. Bueno, llegamos al final, pero antes de irme quiero invitarte a que nos conozcas bien en arcoirisdepromesas.com, que es nuestro sitio web. Búscanos en las redes sociales como Arcoiris de Promesas, Facebook, Twitter, Instagram, y me falta uno, Pinterest. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir nuestros mensajes, que siempre son fundamentados en la palabra de Dios. Nos vamos a ver en el próximo capítulo de Proverbios. Que Dios te bendiga mucho en este tiempo y en el que viene. Hasta pronto.